el hombre sacerdote del hogar. Y cuando uno es sacerdote, lleva una vida de ejemplo, es luz, es sal de la tierra, es testimonio. Y para que eso sea posible, tenemos que vivir una vida apartada de lo malo, santidad. Dice Levíticos capítulo 11, verso 44 y 45, recuerde que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y no solo ser oidor, sino hacedor. Tenemos que llevar a la práctica, esforzarnos. Decirle que está a tu lado, seguí esforzándote. Seguí esforzando, porque creo que se está esforzando, ¿sí? Entonces, seguí esforzándote. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando está diciendo eso, está declarando su poder, su señorío. Y dice, vuestro Dios, tu Dios, mi Creador, mi Señor. Cuando por primera vez se identifica en la Escritura, usa el nombre Adonai, el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Eso significa Adonai. Jehová, el que fue, el que es y el que será, el eterno. Qué maravilloso tener un padre así, ¿no? Dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan. Así que tenga paciencia, no desmaye, crea, Dios lo va a hacer. Pero usted sabe que la obediencia trae la bendición, ¿sí? La obediencia trae la bendición. Y si queremos todo lo de Dios, tenemos que rendirlo todo al Señor y vivir para Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis, dice. Es una orden. Os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal. En este caso usó el ejemplo del animal, pero en la Escritura encontramos muchas cosas por las cuales uno puede llegar a contaminar su alma, ¿no? Ningún animal que se arrastre sobre la tierra, había leyes de purificación, que no es el tema de esta mañana, pero la menciona allí el Señor, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo, la esclavitud, el pecado, para ser vuestro Dios. ¿Para qué nos sacó? Para ser nuestro Dios, para ser nuestro Padre, para ser nuestro Señor. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ser santo, la mayoría lo sabe, pero lo digo porque siempre hay alguna persona que a lo mejor está por primera vez y no sabe. Ser santo no es ser inmaculado. Yo le voy a explicar lo que significa ser santo. Tampoco se refiere a las personas que fueron instrumento en las manos de Dios y se murieron y los canonizaron y bueno, ellos son los santos. No siempre fueron santos aún estando en vida. Es más, la Escritura habla a los santos que están en Corinto, que están en diferentes lugares y eran personas que estaban con vida. Y el Espíritu Santo en esta mañana dice a los santos que están en Catedral de Alabanza. Porque ser santo, reitero, no es inmaculado, no es sin pecado. Ser santo es apartado del mal para Dios. Y usted y yo hemos sido llamados y hemos sido apartados del mal para el Señor. Somos propiedad de Él. Por eso dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ahí dice la participación que nosotros tenemos, la santidad progresiva, va perfeccionándose en nuestras vidas, vamos apartándonos de las cosas que no le agradan al Señor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia,
Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas maneras de vivir. ¿Eso dice? No. En toda vuestra manera de vivir. En todo. Decí, en todo. Amén. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel a quien sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, ¿cómo nos va a juzgar Dios? Según nuestras obras. Según la obra de cada uno, dice el Señor, conducíos en temor todo el tiempo, y da algo claro. Dice, todo el tiempo porque la vida es corta. Dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es un peregrino? Alguien que está de paso. Ese es un peregrino, alguien que está de paso. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque estamos de paso sobre esta tierra. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está diciéndonos el Espíritu Santo, vivan constantemente atentos, porque cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ajusten sus pensamientos, sean sabios en lo que les estoy diciendo, dice el Señor, y reflexionen. Aquí hay un llamado a la reflexión con propósito de acción santificadora. A ver de nuevo. Un llamado de reflexión con propósito de acción santificadora. Porque si reflexionamos y no hacemos nada, hay muchos que se golpean el pecho. No te sirve golpear el pecho. Lo que te sirve es la metamorfosis, la transformación, la conversión, el giro de 180 grados. La santidad no es una opción. A ver, hola. La santidad no es una opción. Es la meta suprema de cada creyente para con Dios. Es un mandamiento. Él ordena, sed santos. Es un mandamiento, sed santos porque yo soy santo. La santidad es lo que distingue a un creyente de un no creyente. ¿Sí? Porque ahora, vieron que el pasaje habla de antes hacían cosas porque ignoraban. Dicen, no, pero ahora no ignoran. Yo les hablo, yo les enseño. Tienen la regla infalible, no solo de fe, sino de conducta. Y Dios va a juzgar por lo que hacemos a cada uno de nosotros. Entonces, el verso 3 está diciendo, adquieran sabiduría, adquieran entendimiento. Por eso, en otra versión, les vuelvo a leer el versículo 13, en la versión NBI. Por eso, dispónganse para actuar con diligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ahora dice, dispónganse. Y yo sé que estamos acá porque tenemos disposición. Amamos al Señor, aunque la carne sea débil, nos esforzamos, nos alimentamos del Espíritu y perfeccionamos la santidad. Ponemos toda nuestra esperanza completamente en la gracia porque le creemos a Dios, que lo que Él dice es fiel y verdadero y se cumple, entonces somos temerosos de Dios. Le respetamos, le amamos y queremos agradarle al Señor. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura que los mencionamos para estimularnos, para motivarnos. Daniel era uno de ellos y muchos, así como Daniel, muchos lo lograron. Daniel, el profeta Daniel, ¿sí? Daniel de la Biblia. Habrá algún Daniel acá también que lo habrá logrado, gloria a Dios. Pero hay María, hay Pedro, hay Juan, hay Marino, hay, bueno, cada uno de nosotros, hay Mario, pongamos nuestro nombre ahí, David. En Daniel 5:14 dice, yo he oído,
ahí están mencionando el testimonio que daba Daniel, están mencionando. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos, qué interesante, ¿no? Que el espíritu de los dioses santos está en ti. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Qué bueno, que en el barrio puedan decir eso de nosotros, en el trabajo. Yo les conté en un momento cuando fue una señora, necesitó un favor, yo se lo hice, pero yo sin conocerla, una vecina, ¿no? La saludaba. Pasaba yo, la saludaba, buen día, buenas tardes, hola, qué sé yo. Tuvo que hacer un trámite en el cual le ayudé a hacer un trámite y ahí empezamos a conversar. Y cuando yo empiezo a conversar, puedo empezar con el fútbol, puedo empezar con el tiempo, puedo empezar con la política, puedo empezar con cualquier tema. Pero ¿saben cuál es mi meta? Hablarle de Jesús. Arranco con un tema, pero siempre termino hablando de Jesús. Y empecé a hablar con la persona, con la señora, y cuando le dije que era cristiano, me dijo, con razón, yo veo algo diferente en usted. Con razón. Qué bueno, ¿no? Que puedan otros decir, algo diferente tiene. Por eso tenemos que producir cambios, tenemos que dar frutos de una vida apartada del mal. Ir corrigiendo, ir superando, ir siendo luz. Daniel lo fue, el espíritu de los dioses están sobre ti, se halló en ti luz, entendimiento, mayor sabiduría. ¿Y qué hizo que se reflexionara en el capítulo 5, verso 14 de Daniel esto? Porque en el capítulo 1, versículo 8, Daniel daba testimonio. Entonces en el 5 ya había gente que daba testimonio de él. Me acuerdo cuando los jóvenes salían, yo vivía a 4 cuadras de la iglesia en Buenos Aires cuando yo era adolescente, a 4 cuadras de la iglesia. Y salíamos con la iglesia a evangelizar por el barrio, rodear, ¿no? Y por ahí había gente o jóvenes o hermanos que hacían la cuadra de mi casa. Y por ahí cuando iban a golpear una puerta, ¿no es cierto?, y a dar un tratado y testificar, le decían, sí, qué bueno, sí, acá conocemos a un chico, dice, no sabés lo que era ese chico. Pero va a la iglesia y vimos la transformación que Dios hizo en su vida. Después venían ellos y me decían, che, David, están hablando de vos en el barrio. ¿Y qué dijeron? No, que hablan bien, dice, lo que eras antes y lo que sos ahora. Porque si bien es cierto, yo me crié en la iglesia, pero tenía mucha rebeldía, violencia, hasta los 12 años que me convierto a Jesús. Por eso hay gente que va a la iglesia y no está convertida. Yo iba a la iglesia, pero no estaba convertido todavía. Cuando me convertí, cuando me entregué, cuando me rendí, empecé a dar fruto. Y qué lindo, ¿no? Que podamos dar fruto. Va la pregunta, ¿estás convertido? ¿Estás haciendo el cambio? ¿Estás amando al Señor? Yo creo que sí, porque en mi rol como pastor oramos y trabajamos para que así sea. Queremos ver la imagen de Jesús en cada una de las personas. Entonces dice en el capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Bueno, habla específicamente de la comida del rey, del vino que bebían, y pidió por lo tanto a los jefes de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora yo quiero tomar todo el texto, pero la parte que tiene que ver con el tema de esta mañana. Proponerse en el corazón no contaminarse. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Por eso fuimos al retiro. Por eso las chicas van a ir al retiro. Por eso venía a la iglesia. Por eso te esforzás en orar en casa, en estudiar la palabra, para no
contaminarte. Porque se nos pega muy fácil, ¿eh? Se nos pega muy fácil. Mirad bien que alguno no deje de alcanzar la gracia y por ella, por esa acción de dejar de alcanzar la gracia, sea contaminado y contamine a otros. El Señor nos libre. El espíritu de dominio propio actúa en nuestro corazón. Recién veíamos en el retiro cómo somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que la búsqueda más importante es ser semejante a Jesús. Es el desafío para nosotros, ¿sí? El modelo es Él. Y encontramos también otros cristianos. Los apóstoles hasta desafiaban y decían, imítenme a mí porque así están imitando a Cristo. Y yo, más allá de mis imperfecciones y de las que vos puedas tener, si vos vivís una vida apartada del mal, tenés toda la autoridad para decir, imítenme a mí porque están imitando a Cristo, porque yo imito a Jesús y ustedes pueden imitarme a mí que estoy imitando a Jesús. Que el Señor nos ayude para llegar a ese nivel, ¿no? Jesús dijo en el capítulo 13 de Juan, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y no solo se refiere a todo, porque es general esto, ¿no es cierto? Ejemplo para que hagamos como Él ha hecho en lo ministerial. Sino, cómo Jesús tenía trato con sus discípulos. Miremos la paciencia que Jesús tenía. ¿Le tenés paciencia a los que te rodean? ¿Los tratás con amor? ¿Sos sabio en las palabras que usás? Bueno, y así podríamos mencionar muchas cosas, ¿no? La vida de santidad nos libra de muchos fracasos, nos libra de muchos problemas, porque todo lo que uno hace tiene sus consecuencias. Hay una ley de siembra y de cosecha. Si sembramos para lo bueno, vamos a cosechar lo bueno, pero cuidado si sembramos mal y para el mal. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, deseos indebidos, ¿sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, no nos dominará, no tendrá el control de nuestras vidas porque ya somos del Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos luz espiritual, sabemos lo que le agrada al Señor. No se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, y esa gracia trae la ayuda del Espíritu Santo cuando le buscamos de todo corazón. Hablamos mucho de los altares en este retiro, ¿no? Y ahí este texto está diciendo, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Jesús. En el versículo 19 del mismo capítulo 6 de Romanos, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentémonos a Dios apartándonos de las cosas malas. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir en el reino de Dios, para servir a nuestro prójimo. Entonces reflexionamos, sabemos lo que a Dios, tenemos aparte, primero y principal al Espíritu Santo, ¿no? Eso tan maravilloso que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Tenemos también humanamente una conciencia que nos acusa, nos defiende, o sea, sabemos hacer lo bueno, entonces hagámoslo. Sabemos hacer lo bueno. Tenemos luz, tenemos una conciencia,
que aprueba o desaprueba nuestra... Si cometemos un error, cualquiera lo puede cometer, corrijámoslo, arrepintámonos, ayudemos al Señor a que... Y usted dice, ¿ayudar a Dios? Sí, porque es una coparticipación. Dios ya hizo su parte y Dios te va a bendecir, te va a santificar, te va a cambiar, te va a transformar, pero vos sos el que te decidís. Nos dio libre albedrío. Yo soy el que decido, nosotros decidimos. ¿Sí o no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Miento o no miento? ¿Digo una mala palabra o no la digo? ¿Me enojo o no me enojo? Vos tenés el control. Entonces, sometiendo, dice que como hijo obediente no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Porque reflexionamos, bueno, ahora obedezcamos a la reflexión. Lo que entiendo que agrada al Señor en el versículo 14 está diciendo, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes tenía cuando vivían en ignorancia. Ahora ya saben, ya sabemos. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios tiene razón, Dios sabe lo que es mejor, entonces no empecemos a querer acomodar los mandamientos y las reflexiones de Dios hacia la conducta nuestra, porque la palabra de Dios es una regla de conducta. Entonces, obedezcamos al Señor, no justifiquemos nuestras falencias, sino corrijámoslas, arrepintámonos, pidamos perdón. Le dije así porque yo tengo sangre italiana y los italianos somos de sangre caliente, somos temperamentales, somos coléricos sanguíneos. Yo soy colérico sanguíneo, pero dominado por el Espíritu Santo. Entonces, lean Amores y van a ver lo que la pastora escribió acerca de moi, de mí. La gloria es para el Señor. Soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Porque si no, ¿qué sería de mí, como dice la canción, si no me hubiera alcanzado, si no me hubiera perdonado? Realmente, ¿qué sería de vos? ¿Qué sería de nosotros? Entonces el Espíritu Santo quiere derribar todo argumento que nosotros pongamos contra la voluntad y el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Es lo que necesito, es lo que me conviene, porque Él me dice, apártate de lo malo, sé santo, porque yo soy santo. Imitando el ejemplo de buen testimonio, les decía, ¿no? Filipenses 3:17 dice el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Dice, no soy el único, miren a otros también, que así se conducen. De nuevo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Les tengo una pregunta. ¿Soy ejemplo o sos de tropiezo? ¿Sos buen ejemplo o sos mal ejemplo? Porque un día vamos a estar cara a cara con el Señor y el Señor nos ayude. Yo lucho como usted también, pero lo que más alimento es lo que prevalece. Alimento al espíritu. Eso tenemos que hacer todo, porque no es para los pastores ni para ciertos individuos. No hay Superman ni Superwoman, supermujer o superhombre. No, somos todos iguales, tenemos que luchar, tenemos que humillarnos,
tenemos que morir al yo, tenemos que someternos al Señor y hacerlo mejor. Porque dice, conducirme, verso 17, conducirme con temor. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Qué lindo que había gente que daba, ¿no es cierto?, resultados buenos. En Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Yo me gozo cuando hay gente obediente porque yo lucho para ser obediente y para calificar y para hacerlo mejor, para hacer las cosas con excelencia para el Señor y para ustedes. Y me gozo cuando veo a hombres y mujeres que desean lo mismo y que hacen y que se esfuerzan por lo mismo. Qué lindo, ¿no? Y no solo ser a lo mejor músico o cantor o predicador o maestro, sino la vida. O sea, no sirve si no respaldamos con nuestro testimonio lo que decimos, mejor cállate la boca. Porque la predicación es por testimonio. Antes que prediquemos verbalmente, prediquemos con la vida, con el ejemplo. Eso es lo que nos pide el Señor. Entonces nuestra prédica, nuestra enseñanza, nuestra vida va a tener autoridad porque está respaldada por lo que uno vive. Entonces la gente no va a renegar del Evangelio. Dice, ese es cristiano, mirá la vida que lleva. Y nunca se acercan a una iglesia porque fueron de tropiezo y dieron mal testimonio. E impidieron, cerraron la puerta a que alguien entre en el reino de Dios por el mal testimonio. Pero qué bueno que otros digan, esa persona algo diferente tiene. Yo quiero ser como esa persona. Cambia la cosa, ¿no? Que el Señor nos ayude. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahí nomás los alabó un poco a los romanos, pero también les dio una exhortación, ¿no? Pero sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. El verdadero ideal no es solo la felicidad, la paz, las cosas que podemos llegar a recibir, que son importantes, sino el verdadero ideal es ser santo. A ver, diga conmigo, quiero ser más santo, porque ya es santo, ya es santa. Diga, quiero ser más. Amén, gloria a Dios. Entonces es un proceso de crecimiento, madurez, no te detenga. Este versículo yo lo uso mucho y lo voy a volver a usar en esta mañana, porque ahora te toca a vos. Eso es este versículo. Así que, amado, 2 Corintios 7:1, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y acá me está diciendo que la santidad se perfecciona. Perfeccionando la santidad. O sea, siendo más santos, como decíamos. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No justifiquemos nuestras faltas, pero tampoco nos condenemos. Todos podemos cometer errores. No solo podemos, lo hacemos. Todos cometemos errores. ¿Pero qué tenemos que hacer? Reconocerlo, pedir perdón, si es en relaciones interpersonales o al Señor, y esforzarnos para ser mejor, para cambiar. Y la única manera es recibiendo del Espíritu, porque la naturaleza nuestra, olvídate,
va a volver a fracasar porque es débil, dijo el Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces está el deseo, pero si no tenemos la ayuda, el respaldo de la oración, de la palabra de Dios, nutrirnos de las armas poderosas para vencer, no lo vamos a lograr. Dios nos ayude para tener la conducta que agrada a Dios. 1 Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Un poco más, y acá el apóstol le está rogando a la iglesia y diciéndole, de nuevo, se los repito, 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando. Le está diciendo, van por buen camino, sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros, nuevamente ahí él hace referencia a su testimonio y tenía autoridad porque respaldaba con su vida lo que les predicaba, como aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Y les dice, veo que se están esforzando, veo que están progresando, veo que lo están logrando. Dice que todo eso se logra por un poder maravilloso de la sangre poderosa de Jesús. Versículo 18 y 19, fuisteis rescatados por su sangre, está diciendo ese pasaje. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La posición que hoy tenemos en Cristo es extraordinaria. Fuimos rescatados, hermanos. Fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir. Dios nos dio una vida de excelencia. Más vosotros, antes éramos vanos, no servíamos para nada. Lo peor, dice que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Soy importante, soy poderoso, soy de buen testimonio porque soy de sangre azul. No, todos venimos de un trasfondo miserable. Pero el Señor nos cambió y dice, mas ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él lo hizo posible, porque nos ama, porque quiere ayudarnos. Entonces la sangre de Cristo tiene poder para seguir librándonos. Por eso estamos hoy en esa posición extraordinaria. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hebreos capítulo 9, verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, otra vez el altar y lo que veíamos en el retiro de varones, ¿no? El sacrificio que se hacía en el antiguo pacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí misma sin mancha a Dios? Me apasiono. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí misma, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea, ustedes y yo, reciban la promesa de la herencia eterna. No servíamos, estábamos condenados, destruidos, pero Cristo nos rescató.
Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrarlo con una vida de santidad, consagrada, que agrade al Señor, que dé fruto, que vivamos para Él. Porque los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Que nos apasione ese sentir que tenía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Para mí el vivir es Cristo. No tengo otra meta, no tengo otro deseo, no tengo otra vida que no sea Cristo. Y para lograrlo hay que apartarse del mal. La sangre nos acerca más a Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo trae comunión con Dios y los hombres. Comunión con Dios y los hombres. Hablábamos en el retiro de una relación vertical y una relación horizontal. La sangre de Cristo trae comunión con Dios y con los hombres, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que ahora vamos a estar participando, y pueden ir trayendo los hermanos la mesa de la comunión. Es maravilloso vivir bajo el régimen del espíritu de santidad. La Biblia habla del espíritu de santidad. Entonces, queridos, de nuevo, es maravilloso vivir para Dios, vivir bajo el régimen del espíritu de santidad. Es la mejor opción, la mejor vida que tenemos en Cristo Jesús. Así que cerrá tus ojos por unos momentos y decir: Espíritu Santo, quiero seguir creciendo. Quiero seguir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero seguir, Señor, desarrollando mi vida cristiana. Quiero que todos los que me rodean puedan nutrirse, edificarse a través de mi vida. Quiero seguir siendo de buen testimonio y perfeccionarme. Porque tengo que seguir creciendo. No te estanques, no te frenes. Seguí creciendo en la gracia, seguí creciendo en el conocimiento, seguí creciendo en el Señor. Señor, todo esto es posible con tu ayuda y tu bendición. Imposible sería para mí lograrlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo trae a mi corazón nuevamente un texto que uso mucho, que tiene que ver con el tema de esta mañana. Y decía el apóstol Pablo: no me cansaré de repetirle las mismas cosas con tal de que Cristo sea formado en vosotros. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Cómo viene la santificación? Por el Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz nos sean multiplicadas.